El lenguaje de programación orientado a objetos Java. Vamos a revisar su estructura, sus características de este lenguaje de programación. Java es un lenguaje de programación 100% orientado a objetos. Por lo tanto, para ejecutar un programa que solamente imprime un Hello World, necesariamente tiene que cumplir con la estructura de una clase en Java. Se define la clase, en este caso, en este ejemplo llamado MyHelper, donde el alcance o digamos los límites de esta clase está dado por estas llaves. Abrimos llave y cerramos llave. Hasta aquí termina todo el contenido o el cuerpo de la clase. Dentro de estas llaves se van a definir los atributos, en este caso no tienen ningún atributo, y los métodos. En este caso tenemos el método especial main, que va a permitir que esta clase sea de tipo ejecutable. Las clases que no tienen método main no son ejecutables, son llamados librerías del usuario. Este código podemos escribir en un bloc de notas, pero es importante que debemos nombrarlo a nuestro archivo que va a contener la clase con el mismo nombre de la clase. En este caso, el nombre de la clase es MyHelper y el archivo debe también llamarse MyHelper, tal cual está con mayúsculas y minúsculas y con la extensión .java. Java se caracteriza por ser un lenguaje compilado, es decir, necesitamos primero compilar todas nuestras clases para que este compilador lo lleve a un bytecode de Java que luego es interpretado por la máquina virtual de Java. Esta máquina virtual de Java es la que se encarga de ejecutar los programas en Java, facilitando o permitiendo que el código que escribamos, esta máquina virtual, lo pueda ejecutar para diferentes sistemas operativos, ya sea para Linux, para Windows, para Mac, entre otros sistemas operativos. Por lo tanto, para ejecutar nuestro programa en Java, nos posicionamos donde está este archivo Java y lo compilamos a través del comando javac *java, asterisco para que compile todas las clases que están a partir de esta carpeta y también en las subcarpetas. Con un solo comando compilamos todas esas clases Java. Y para ejecutar con el comando Java y el nombre de la clase ejecutable, es decir, aquella clase que tenga el método main. En Linux se vería más o menos de esta manera, ¿no? Compilamos con javac, ejecutamos la clase myHelper y tendríamos este resultado, el texto Hello World. En Linux o en Windows es similar, los comandos son los mismos, solamente varía la interfaz de la consola. El otro tipo de lenguaje de programación son los lenguajes interpretados, donde no necesitamos hacer una compilación previa a nuestro código, sino que estos son interpretados en tiempo de ejecución. Podemos concluir entonces que Java es un lenguaje de programación compilado. Previamente necesitamos convertir estos puntos Java en puntos clases. Esos puntos clase son los llamados bytecodes. Y también es un lenguaje interpretado, porque en tiempo de ejecución a través de la máquina virtual va a interpretar estos bytecodes para ejecutarlo en un sistema operativo en particular.
ya sea Windows, Linux u otro sistema operativo. Por eso que este lenguaje de programación no necesita compilarse para un sistema operativo en específico. De eso se encarga la máquina virtual. Aquí tenemos entonces la estructura de una clase en Java. En la primera sección está el paquete donde va a estar contenido estas clases. Y después viene la definición misma de la clase. Abrimos llave y cerramos llave para definir los límites de la clase. Seguidamente se definen los atributos de la clase, puede ser uno o más. Recuerden que todo sentencia de Java tiene que terminar con punto y coma. Después definimos los métodos de la clase. El método launch. De la misma forma, abrimos y cerramos las llaves para definir los límites de esta función, de este método. Y acá solamente estamos imprimiendo en pantalla el nombre que le hemos dado a la persona más GGG, porque la función justamente es risa, ¿no? Ahora, Java tiene unos métodos especiales llamados los getter and setters. Esto es para que podamos acceder a las variables, a los atributos de la clase. No accedemos directamente, sino a través de los métodos. Eso es su estructura, su estándar, su normativa de Java. Entonces, esta clase no tiene el método main, por lo tanto, es llamado librería de usuarios. Y estas librerías, de preferencia o comúnmente, deben estar dentro de un paquete. Y es posible que nosotros podamos compilar todos estos eh, clases Java y empaquetarlos en un punto .jar. ¿No? Es fácil. Se compilan esas clases, se generan los puntos clases y eso se zipea y se pone la extensión .jar. Y después es usado como una librería de Java. Objetos en Java. Para poder usar un objeto, lo primero que tenemos que hacer es instanciar ese objeto. Ese objeto se instancia en Java definiendo como new nombre de la clase. Entonces, el objeto P puede ser usado de aquí en adelante. Por ejemplo, asignamos a la variable name el valor de John. ¿Listo? Y ejecutamos el método pues de risas. Lo mismo definimos el objeto para una segunda persona. Si tenemos, digamos, 20 o 1000 personas, necesitamos definir 1000 objetos, ¿no? Es decir, 1000 espacios en memoria. Recuerden que cada objeto separa un espacio en la memoria del computador. Si esta clase person está en un punto YAR, por ejemplo, el uso o la importación de esa clase es el mismo, no varía. Para poder usar entonces un componente, en este caso una clase Java, debemos conocer dónde se encuentra ubicado dicha clase o componente. Entonces, normalmente los componentes es una clase o un conjunto de clases, y ese conjunto de clases o clase está dentro de un paquete. En este caso, el paquete entities. Un paquete está representado en UML a través de un rectángulo, donde representa el límite de ese componente. Todas las clases que están dentro de esa carpeta entonces pertenecen a ese componente o carpeta entities en este caso. El orden es la clave para programar. Debemos entonces tener
definido claramente cuál es la estructura de las carpetas que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Por ejemplo, para un proyecto de tipo escritorio que va a acceder a una base de datos, la primera, digamos, carpeta o componente es el JDBC. Este JDBC es desarrollado por un tercero. Simplemente nosotros lo usamos de acuerdo a la base de datos a la cual queremos conectarnos. En este caso tenemos el JDBC para conectarse a SQLite. Después tenemos el componente de datos. Acá van a estar todas las clases CRUDs. Estas clases CRUD van a necesitar, dice acá, esto de acá es dependencia, van a necesitar de la librería de conexión del JDBC y también de las entities. Recuerden que toda la data que está acá en la tabla se va a volcar a nuestras entities. ¿Listo? Ahora, la parte de la interfaz gráfica de tipo escritorio también lo tenemos que agrupar dentro de una carpeta para que todo no esté suelto, ¿no? En la raíz. Y en la raíz solamente estaría pues nuestra clase main que va a ejecutar los componentes de tipo escritorio. Y a su vez estos componentes van a llamar tanto a data como a entities. Recuerden que esto de acá, la data en este caso, es como una interfaz entre la interfaz gráfica del usuario y la base de datos donde se van a almacenar esos datos, valga la redundancia. El código para ejecutar entonces una clase ejecutable, en este caso main, en Linux es Java menos la abreviación de classpath cp dos puntos y el nombre del jar. Para Windows, en vez de dos puntos, hay que colocar el punto y coma. Aquí tenemos una estructura de carpetas para ejecutar una aplicación en tipo o de modo texto, no usando JFrames o de tipo escritorio, ¿no? Solamente en modo texto. Solamente necesitaríamos entonces una carpeta entities donde van a estar todas las entidades que representan a las tablas de las bases de datos y una carpeta llamada data donde van a estar todas las clases CRUD. En este caso lo estamos llamando data. Miren, el data accede a las entities, o sea, depende. Primero entonces hay que definir las entities y después la data. Para que este main los pueda consumir tanto a la data como a perso o a las entities. En la descripción del video dejaré este link donde está el manual para instalar Java para Linux y para Windows. Listo. No olviden instalar la versión de Java 1.8 en adelante. Y para codear un poco más cómodo, de preferencia instalar el Visual Code, ¿no? Y aquí ustedes tienen que tener una carpeta donde van a estar todos sus proyectos de Java, donde cada proyecto es simplemente una carpeta. Por ejemplo, el proyecto ejercicio 01. Este ejercicio 01 vendría a ser ya mi proyecto. Y acá coloco la primera clase, ¿no? La clase ejecutable llamado main. Se recomienda instalar también los plugins para que tengamos ya definidos los métodos, la estructura de la clase y nos permite pues un manejo más amigable. Entonces entraríamos pues a nuestro proyecto y ejecutaríamos nuestro programa.